Bienvenidos a Radiografías, un proyecto que habla sobre el movimiento artístico y cultural del municipio de Girardota. Hoy estamos transmitiendo desde Talpa, Casa Cultural, y bueno, vamos a hacer cierre de este proyecto ganador de las becas del Instituto de Cultura 2020 en la modalidad de comunicaciones. Vamos a esperar un momentico para que se conecten y conversemos con nosotros, conversen con nosotros en este espacio tan bonito de libertad y para que hablemos, para que hagamos nostalgia con la historia del movimiento artístico y cultural de Girardota. Entonces vamos a dar un minutico y comenzamos esta breve tertulia. Pero sí, hay dos vistas. Pero a mí no me aparece, espera, mira un momento. ¿No le parece a usted? Tiene que estar en público. ¿Sabe la pared? Hay tres personas viendo. Pero no me aparece. Sí, sí aparece. De 6 de la mañana a 12 de la noche. Contáctenos al WhatsApp 320-715. No, sí, está bien. Pero aquí no me aparece. Es que tiene que salirse y volver a entrar. Vale, ahí. Vale, ahí. De nuevo. No. ¿Qué le pareció? A mí no me aparece ahí, pero me apareció que otra gente la estaba viendo. Se ve muy feo. Realmente está cargando, tienes que darle. A mí me apareció, ¿sabes? En qué notificación. Solicito unir a la transmisión del aula. Sí, ahí por ejemplo aparece ya Sebas. Bien, ahí está. Yo pasando. Bueno, bienvenidos entonces a Radiografías. Este espacio es para darle cierre a esta serie de programas que hablan sobre la historia del movimiento artístico y cultural del municipio de Girardota. Un proyecto ganador de la convocatoria de estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 2020 en la modalidad comunicaciones. Sonamos y soñamos la radio. Somos y soñamos la radio. Bueno, el día de hoy tenemos varios invitados. Tenemos a nuestra compañera Laura Castillón y Ángela Sosa. Entonces, para conocerlos un poquitico, vamos a hacerles, yo creo que una pregunta necesaria, y es que nos hablen sobre ustedes, sobre su formación, qué se dedican. Vale.
periodista. Digamos como incursioné en el mundo del podcast y los proyectos de convocatorias este año junto a personas ya muy expertas. Y pues no, nada, me gusta conversar, que es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, no, pues, ¿qué? Estudié historia, soy gestora cultural del municipio de Girardota hace muchos años. Participo actualmente en un proyecto editorial que es la Libretería Ediciones. Y bueno, nada, visitante usual de la casa. Bueno, yo creo que están como tímidas. La idea es hacer una tertulia sencilla. Por ejemplo, Lau, vos en tu práctica como comunicadora has participado en otros proyectos, en otras actividades que puedan hablarnos un poquitico de tu trayectoria. Bueno, les voy a contar más. Actualmente también estoy en un proyecto que se llama El Cuarto de Atrás. Hacemos periodismo investigativo, y este año estuvimos en Anorí contando la historia de una excombatiente, Omaira. Con El Cuarto queremos contar el territorio antioqueño a través de la voz de 9 mujeres que su vida ya ha sido atravesada por el conflicto armado, y este año sacamos como nuestra primera historia junto al Consejo de Redacción y el Comité Internacional de la Cruz Roja. También este año estuve en la radio pública, en una emisora de interés público aquí en Girardota. Allí hice las prácticas y ahí fue que incursioné en la radio. Hicimos un programa que se llama Agenda Ciudadana, que también están invitados todos los jueves a las 2 de la tarde. Ahora ya no estoy, pero está Natalia Rodríguez, que es la del programa de participación de Girardota, y es un espacio para la participación. Se habla de los mecanismos, espacios y experiencias de participación, y la idea es que la gente se tome la palabra y cuente qué está haciendo, que muchas veces lo que pasa es que mucha gente hace cosas y no nos enteramos, y que es lo que vamos a hablar un poquito. La radio permite que mucha gente se entere fácilmente, es un medio muy democrático, y en Girardota, que tenemos como una gran población rural, permite que muchas personas se enteren de ello. Y también hicimos un programa, propuse un programa que se llama Rincón Literario, que era como de promoción de lectura, y más en cuarentena, que los niños al inicio no podían salir, entonces era un espacio como para compartir lecturas. Esa ha sido como la experiencia en la radio. Ya en la universidad, pues como en noticieros. ¿De qué universidad sos vos? De la Pontificia Bolivariana. Y pues allí hicimos un poquito de radio, que es un noticiero que se hace, pues lo hacemos todos. También estuve en el noticiero de acá de Girardota, Enlace Informativo. Creo que todavía lo dan a la 1 de la tarde, en 101.4 FM, Girardota Estéreo. Bien, ahí está la cuñita pues para ustedes. Y allí, cuéntenos también, yo sé que está la libretería, yo sé que preguntarle eso a Ángela es tenaz, porque Ángela es un personaje ya del municipio que tiene una trayectoria creativa muy interesante, desde lo literario y desde lo plástico y de lo, digamos, historiográfico, se puede decir. Sí. Entonces, un paneo así sencillito de lo que has hecho con tu trabajo aquí en el municipio de Girardota. Muchas gracias por tener el micrófono. A ver, un paneo rápido, pues, no sé, desde que estaba finalizando el colegio, me vinculé como a un taller de literatura que tenía la biblioteca de Confama, al que estuve vinculada muchos años, casi 7 años, con muchos de los que son mis amigos actualmente, que nos conocimos ahí, y creo que eso fue una de las cosas que nos unió como en un principio. Pues de ahí terminé estudiando. Con Gloria, perdón, ¿cierto? Sí, claro. La maestra fue Gloria Pérez, que es también escritora. Y de ahí, no sé, seguí estudiando historia. Inicialmente quería estudiar literatura, pero
como bueno, que se parece más a literatura, escogí historia, pero creo que fue una buena lección. Fue un camino distinto para llegar a la literatura, creo yo. Entonces, en eso se ha cifrado como lo que puedo considerar mi carrera, entre comillas, que es buscar esos límites o esas fronteras como entre distintas prácticas. Pues estudié historia, también me vinculé en algún momento al Centro de Historia de Girardota, cuando recién se formaba. De ahí salimos y con Lida Zuleta, con la que también compartí en el taller de literatura, creamos la Corporación Cultural La Zafra, a la que también se vinculó como otro grupo de personas, incluyendo a Sebastián Cadavid, que es con el que actualmente la persona con la que tengo la libretería, ¿cierto? Somos como los dos ahí al mando. Pero bueno, después de la Corporación Cultural La Zafra, que fue como un proyecto experimental, creo yo, sobre patrimonio cultural en el municipio. Que con la Zafra nacen una cantidad de proyectos, pues, digamos, de memoria histórica para el municipio, ¿cierto? Sí. Que mencionemos dos proyectos que vos creas bandera que dejó la Zafra. Pues yo creo que, no sé, que a mí me gusta, que me haya gustado mucho y que se habla poco de ellos, fue, por ejemplo, un proyecto de patrimonio arqueológico que hicimos en las distintas escuelas del municipio, que fue como sensibilización en torno a piezas arqueológicas y demás, que fue muy, muy interesante y muy bonito, como acercarse a estas piezas con los niños también, como llenos de asombro todos. Y Casa Tomada, que sin duda fue como una experiencia muy buena para todos los que estuvimos ahí, porque aunque implicaba mucha logística, porque era como convertir una casa patrimonial del pueblo en una galería de arte por una sola noche. Entonces era como conseguir la casa, conseguir las personas que iban a exponer, hacer las invitaciones y demás, pero todo terminó convirtiéndose como en espacios de encuentro, de conocimiento, de encuentro, de memoria colectiva, que, como decía ahorita, creo que fue muy desde lo experimental también, porque como, ¿qué pasa si cruzamos esto con otra cosa que no se ha hecho? ¿Cierto? Si cruzamos la idea de un museo con un concierto, y si le decimos a los dueños de estas casas que no la presten, ¿qué pasa? Y contamos con mucha suerte, y yo creo que fueron eventos y momentos como muy memorables en la historia reciente del municipio. Que a mí se me encrispa un poquitico la piel, porque a mí ese proyecto particularmente me pareció lindísimo, ¿cierto? Porque eso no se había hecho en Girardota, yo creo que en otros lugares ni se ha hecho. Y creo que la labor de la Zafra, o bueno, me voy a atrever a decirlo, pues como la labor de Ángela y de Sebastián Cadavid, es de resaltar, porque hace un trabajo de memoria histórica que básicamente pues busca también como fortalecer la identidad de quiénes somos y de dónde estamos. Eso es muy interesante. Ahora voy a meter la cuchara a decir lo mismo, pues como apoyar lo que dijo Cris, que yo siento que Sebastián Cadavid y Ángela Sosa, pues además como de otras personas que han trabajado con ellos, le han aportado mucho a la memoria del municipio y a radiografías, que ya vamos a hablar de ello, porque digamos, esas, por ejemplo, los espacios de Casa Tomada creo que fueron insumo importante para algunos de los programas de radiografías. Así es, yo creo que nosotros podríamos dedicar varios programas para hablar con Ángela, y bueno, y hay otros personajes que también podrían, pues, aportar bastante en el camino. Yo siento que radiografías es un ejercicio interesante, pero voy a ser sincero, se nos puede quedar corto, pues, para hablar de lo que
se refiere a la historia del movimiento artístico y cultural en Girardota. Pero vamos a hablar con la titular del proyecto ante el Instituto de Cultura, con Laura. Laura, cuéntanos qué es Radiografías. Bueno, Radiografías fue una idea como que surge junto a este personaje, Cristian, que no se ha presentado además, como que hagamos radio en Girardota. Y Cristian, que conoce un poco más del movimiento que yo, que digamos que soy como extranjera en el municipio, pero que ya no lo soy tanto, como que hagamos un rastreo de ese movimiento cultural que, si bien hay mucha información, digamos como que no está registrada, mapeada, sistematizada, entonces hagamos podcast. Los podcasts son cercanos y podemos hacerlo de diferentes áreas de la cultura. Entonces, bueno, la idea era hacer eso como un acercamiento a la historia del movimiento cultural, y lo hicimos como a través de 4 movimientos, que fue literatura, artes plásticas, sainete y música. Digamos como algunas de las más representativas, sin decir que las otras no lo son, porque hay muchísimas cosas en Girardota que desconocemos, u otras que están ahí pero no son tan latentes, o sea, no son tan visibles. Entonces, Radiografías fueron 4 programas, y además de eso, como publicaciones de contenido alrededor de esos 4 programas que ya vamos a contar. Hicimos descubrimientos que Ángela, que conoce tanto del municipio, no se había acercado a algunos personajes, y personajes que, o sea, saben de la historia no solo por búsqueda, sino porque ellos la vivieron y que pues están vivos, y creo que su testimonio es muy valioso porque vivieron en otros tiempos y tienen otras visiones diferentes a nuestras generaciones, que nos pueden ayudar a entender mucho qué es lo que está pasando ahora, que yo creo que es un círculo vicioso. O sea, como un personaje que en los años 60 era joven puede tener sensaciones de la cultura muy similares a las que nosotros tenemos hoy, tantos años después. Entonces creo que pues fue muy interesante el ejercicio. O sea, en general fue eso, como un rastreo de la historia del movimiento cultural y artístico de Girardota en esas 4 áreas. Muy bien, y digamos cómo fue ese rastreo para la construcción de estos 4 programas. Y bueno, sí. Bueno, yo les voy a contar de 2 y Cristian les va a contar de 2. Yo hice el rastreo de artes plásticas y sainete, y para eso tenemos a Ángela acá. Ese fue el primer programa y siento que fue el que más disfruté. Artes plásticas, que un poco conocía. Ángela lo que hizo fue que nos sentamos con Ángela y Sebastián a hablar de lo que ellos conocían, y que justo ella lo primero que me dijo fue como que, nosotros no hemos hablado y sentimos que hay personajes muy importantes, pero no sabemos mucho de ellos. Entonces nos sentamos y listo. Ángela me dijo 4 personajes. Suso Gómez, y me dijo, bueno, él es un representante de las artes populares. Jesús Emilio Gómez. Nos habló de el padre Mario Sierra, que Ángela lo conoció, que sería muy interesante que ella nos contara un poquitico de cada uno de ellos, porque, digamos, resumen, o sea, nos cuentan además de su, o sea, como de su quehacer y de su arte y su destreza con las manos, nos hablan de una época en el municipio. También me mencionó a Luis Fernando Zapata y a Jaime Gómez, que son de la misma generación y que fueron como los artistas que salieron al exterior, y que pues yo me sorprendí en tanto fueron muy reconocidos en su momento. Y que tenemos a Jaime Gómez, que actualmente vive en París, y nos contó muchas de sus historias, porque conoció a Luis Fernando, que ya no nos acompaña, conoció a Suso, que era su padre, y también conoció a Mario. Entonces, en esa conversación con Jaime Gómez, que además fue de muchas horas, o sea, él en París estuvo como desde las 3 de la tarde a las 8 de la noche, y yo aquí en Colombia estuve como desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Muy emocionada. Pero por acá, y teníamos mucho insumo para otros programas de radiografías, porque pues él se movió en muchos ámbitos en Girardota, y su padre y su tío, que fue
el inyectólogo del municipio en su época, el que hacía las necropsias, bueno. Es decir, lo quería mencionar a él porque, digamos, a partir como de este rastreo surgen nuevos caminos. Y no sé si, o sea, primero hablar de como de ese capítulo de artes plásticas, y que conocí también a Blanquita, la esposa de Mario, una mujer extraordinaria que también tiene muchas historias, y que Ángela tuvo el placer de conocerla y estar en tertulias con Mario, no sé, que ella nos cuente un poquito de esos personajes, que justamente ella fue la invitada. Aprovecho para contar que el esquema del programa era una entrevista con un experto, que mejor que Ángela. Teníamos un espacio de radioteatro, que sería muy chévere que ahorita Cristian nos hablara de ello, y que la intención era como ese fragmento pedagógico, porque igual la historia es pesada, densa, pero también necesaria. Entonces era como un espacio para representar un momento o un personaje importante de ese movimiento, y hacíamos el perfil del invitado. Entonces, bueno, ya había música, entonces así fueron todos los programas. Y en artes plásticas pues hablamos de esos 4 personajes, que sería interesante que Ángela nos hiciera como un breve paneo de ellos. Antes de que hagamos ese paneíto, ¿cierto? Para que tratemos pues como de ir en un orden para que la gente tenga un contexto de lo que es radiografía, ¿cierto? Bien. Bueno, otra cosa es a los que nos están viendo y escuchando, que ojalá participen haciéndonos preguntas que con toda la alegría seguramente les vamos a responder. Radiografías también nace con intención gigante de volver a conversar con los amigos, en mi caso, ¿cierto? Entonces nos dividimos el trabajo un poco, Laura y yo. Ella ha cogido 2 programas que fueron Sainete y Artes Plásticas. En mi caso me tocó música y literatura, que era básicamente sentarme a hablar con los amigos. Yo le decía a ella que yo quería el otro lado porque pues no conocía casi, pero bueno. Pero bueno, fue muy divertido porque entonces me senté a conversar con Julio sobre música, pero fue sentarnos básicamente a tomarnos una cerveza y a conversar sobre lo que vivenciamos nosotros en los 90, más que todo sobre la música, porque lo otro, digamos, en lo que atañe a lo histórico en Girardota, lo podríamos, tal vez me equivoque, ahorita me dirá Ángela, lo más viejo en Girardota musicalmente es la chirimía, la banda La Mangueña y Aire del Campo, ¿cierto? Y son tradiciones de largo aliento todavía. Y con la literatura es un rastreo, yo creo que es más complejo porque no hay muchas publicaciones a las que uno pueda llegar, o un archivo de publicaciones en el Girardota de escritores locales, y resulta que las publicaciones que uno puede encontrarse son más recientes y básicamente son los amigos. Generalmente, vale, yo la voy a tirar ahí, es gracias al Instituto de Cultura, muchos de los escritores jóvenes y los que llevan por oficio mucho tiempo también han tenido la oportunidad de publicar. Entonces, en literatura, en música tuvimos a Julio Cadavid, que es un músico reconocido del municipio de Girardota, tocó en Don Baco, ahora tiene su lanzamiento de su disco que se llama Antípoda, y su banda se llama Julio y la Banda del Camino, y él nos permitió pues como acceder a una información, incluso de sentarnos a escuchar música que yo no tenía posibilidad de conseguir en ningún lado, como La Pipa, por ejemplo, que era un grupo de punk, si no estoy mal, acá en el municipio de Girardota, que es más viejo que La Macueca, pero que fue muy interesante volver a escuchar eso. Yo como, ve, qué interesante. Suena muy bien. Y con Camilo, Camilo es un escritor pues, que no es de Girardota. Él llega de Fredonia hace alrededor de 17 años más o menos, creo, tal vez exagere un poco el número, pero Camilo se vincula al movimiento literario. Camilo es comunicador de la Universidad de Antioquia y periodista, y bueno, Camilo empieza a tener a gestar un lazo con todos los interesados en la literatura local, participa también de varios espacios de tertulia, participa del balcón, de la biblioteca. Después
años más adelante en la administración de Vladimir, creo que trabaja un año y gesta un periódico que se llama El Búcaro, si no estoy mal. En las lidias burocráticas logra sacar pues como unas 12 ediciones de ese periódico, que es muy interesante también. Pero convoco a Camilo porque Camilo ha estado más empapado en el medio literario en Girardota y pues ha servido como editor a muchos de aquí del municipio y conoce a personajes tan importantes como Pedro Arturo, acá conoce a Mauricio Hoyos, bueno, son súper amigos, y Mauricio hace, creo que es una biografía de Alberto Aguirre, si no estoy mal. Y bueno, entonces con ese conocimiento de Camilo, yo le llamo paneo porque es que un paneo es una miradita así y ya, ¿cierto? Uno tiene todo el tiempo para dedicarle, por ejemplo, para hacerle justicia a todos esos artistas en el municipio. Y vuelvo y repito, Radiografías es un programa que tiene la siguiente estructura: perfil del invitado que nos va a contar sobre la historia del movimiento, una entrevista con ese invitado que es para que nos cuente sobre la historia de ese movimiento artístico o cultural, tiene un segmento de radioteatro que yo diría más de cuento, que es un juego más bien que se hizo pues porque hacer radioteatro también es una cosa muy extensa porque implica tener muchos efectos de sonido, muchas voces, y hacer un fragmento implica pues una logística gigantesca, creo yo, para hacer un buen ejercicio radioteatral, pero creo que se logró algo muy interesante. Eso es básicamente la estructura de Radiografías, y esa fue la parte que a mí me tocó como investigar un poco. Bueno, y a ver, ahorita no hablé del sainete. El invitado del sainete fue Víctor Villa. Creo que si no hubiera sido Víctor Villa hubiese sido Ángela otra vez. Entonces, para dar otras voces, Cristian me dijo, habla con Víctor Villa, que es un profesor jubilado, lingüista de la Universidad de Antioquia, y también ha hecho investigación sobre el sainete, no tanto en Girardota sino en Antioquia, pero eso fue interesante en tanto tenía como un espectro amplio del sainete y podía comparar, porque también conoce el sainete en Girardota. Y además en el sainete, como ahorita seguro lo vamos a hablar, hay mucho más investigación que en el resto de los movimientos, porque hay ciertas circunstancias especiales que han hecho que el sainete sea como la bandera del movimiento cultural y artístico en Girardota, aunque se relega como a una vereda, en realidad pues como que está en todo el territorio, pues históricamente incluso. Ya, tú que eres el del orden. Tranquila, nos podemos adaptar al orden, pero yo creo que es como para que le demos un hilo conductor a la conversación. Para mí esta pregunta, pues yo me la he hecho y me la hice mucho cuando empezamos como la construcción de estos podcasts o estos programas de radio. Esa palabra me cuesta un poquitico, podcast, bueno. Y es que si es importante, si llegará a la radio. Lo pregunto porque somos una generación de los pues, saturados por los mass medias, y pues somos muy visuales, y sentarnos a escuchar tal vez pueda ser muy complejo. Entonces mi pregunta para las dos es, ¿será que eso de hacer radio todavía tiene efectos, o todavía será importante, o no sé? Bueno, yo voy a decir que yo escucho radio como fielmente hace 5 años que comenzó la carrera, y que me vi influenciada como por personas cercanas que escuchaban radio, y pues yo me levanto escuchando radio. Y como hace 2 años que conocí a Radio Ambulante, fue como, oh, los podcasts, Radio Ambulante, es increíble, y me volví como consumidora compulsiva de ellos, porque, bueno, entre otras porque yo hago muchas cosas a la vez, entonces yo escucho radio mientras hago otras cosas. Además, vivir en Girardota, estudiar en Medellín, implica 3 horas de viaje diarios en los que yo escuchaba radio, entre otras cosas. Bueno, eso como experiencia personal, pero siento que la radio ha sido como el medio más combativo, en tanto llegó como la televisión y dijo, no, ya, la radio va a morir. Pues no murió. La prensa, por ejemplo, se ha visto muy relegada y se ha trasladado mucho como a los medios digitales, pero las emisoras, y yo digo que con la pandemia se fortalecieron un montón. Ha subido el número de oyentes,
y en el caso, pues ya lo había dicho, en Girardota, que somos como un municipio rural, muchas personas, pues lo más fácil es la emisora, y mientras la gente hace otras cosas escucha radio. Además, es, digamos, como el medio más ágil a la mano, como algo pasa, te enteras en la radio, es como lo que siempre está ahí constantemente, como que te hace compañía, y no sé dónde lo dije, pero como que hace parte de la intimidad, o sea, es como el medio más íntimo. Tú te estás bañando y escuchando radio, o sea, estás cocinando y escuchas radio, estás comiendo y está sonando la radio, o sea, como que la radio es tan cercana y puede llegar como a ser tan trascendental que uno no lo entiende, pero hace parte hasta de nuestra vida íntima. Entonces, no sé, yo quiero mucho la radio, y es raro porque en la carrera casi no hice radio, bueno, porque hice muchas pendejadas, pero justo cuando ya se iba a acabar la carrera me encontré con la radio y me di cuenta que es fantástica, y como decía, por ejemplo, es la pieza teatral corta, radioteatro, que implica mucho trabajo, sí y no, porque hace una pieza pues de la misma longitud audiovisual, la locura, y puede tener como, o sea, la voz te puede generar imágenes, o sea, me parece como, pues mágica la radio, en tanto no te lo da todo y tú puedes usar la imaginación y los sonidos evocar cosas, y eso que decía de la intimidad, bueno, no sé, muy romántico con lo de la radio, pero sí me parece que que tiene muchas posibilidades. Y ahora el podcast, y es como, lo puedes parar, lo puedes seguir, quiero volver a escuchar este pedacito, y que el formato se vuelve muy flexible, o sea, como que la radio sí se ha transformado, sí se ha reinventado, en tanto irrumpe como que ya no solo es una entrevista en una cabina de radio o el noticiero, sino que puedes hacer teatro en la radio, puedes hacer, pues igual, y que es una cosa muy antigua, pero que incluso Colombia es pionera, Radio Sutatensa, que en la radio te puedes educar, mucha gente aprendió a leer, a sumar, a restar, se educó con la radio porque es un medio democrático y, no, mejor dicho, fan de la radio, como tiene muchas posibilidades. No sé cuál ha sido la experiencia de la radio, de Angie y la radio. No, pues no sé, no creo que haya mucho que aportar frente a tu definición, pero me parece interesante, y lo digo es como en mi caso personal, y es que la radio, o este programa concretamente, sirvió en el momento de la emisión de vínculo intergeneracional, que me parece una cosa como muy genial. Pues está el formato del podcast, y uno lo puede escuchar pues en otro momento del día, pero justo cuando lo emiten en la mañana, por ejemplo, es el momento en el que las mamás están escuchando radio. Claro, la gente con el tintico, el desayunito, el chocolate. Exacto. La radio ahí sonando. Entonces, pues no sé, me pareció como muy, muy bonito que mi mamá pudiera escuchar sobre un grupo de punk en Girardota, y que lo pudiera escuchar con el mismo interés con el que yo lo hacía, y que eso diera pie a una conversación, ¿cierto? Entonces, así como sucedía en mi casa, pues yo creo que sucedió en muchos lugares, y me parece también como muy bonito que en otros lugares del pueblo, en otras veredas, en otras casas, puedan escuchar información que quizás de no ser por el programa nunca hubieran sabido, ¿cierto? Como que pudieran escuchar, no sé, nombres distintos, cosas familiares que tal vez habían olvidado. Entonces, no sé, creo que como vínculo y como ejercicio de memoria fue muy exitoso el programa, y la radio en general posibilita también eso, como habitar esos lugares íntimos de los que hablas, ya no solamente uno solo, sino que lo puede compartir como con otras personas. Sí,
Yo creo que ahí, pues para mí la radio no ha sido tan cercana. Se volvió cercana pues hace unos años para entrar a hablar un poquitico de historia local y artística. Fue cuando nosotros comenzamos a trabajar con el balcón y nos pedían pues evidencias y lo demás. Y Camilo ya tenía pues Camilo no teníamos la intención pues de grabar algunas cosas que nos sirvieran de evidencia, y a mí se me ocurrió pues como hacer unos pequeños programas de radio para subirlo a redes. Y resulta pues que a mí me queda gustando eso, pero me doy cuenta que eso no es una cosa que a mí me guste, sino que empiezo a recordar que mi mamá escuchaba pues mucho radio cuando era chiquito. Y bueno, me empiezo a enamorar desde ahí. Estoy hablando de hace por ahí unos 8 años de ese asunto de leer poesía, por ejemplo, en voz alta, la cuentería, y también por mi formación teatral, el asunto del uso de la voz, ¿no? De los tonos, los matices, etcétera, todo lo que hay vinculado ahí. Y también parece que el ejercicio de la radio es digamos que bastante para mí la evocación de lo revolucionario y lo democrático, ¿cierto? Porque pues todo lo que se pudo comunicar a través de la radio en antaño fue, ¿y cuántas vidas habrá salvado? Pues, entonces ya ahí sucede algo muy interesante. A mí el podcast me gusta, a veces siento que se pierde un poquitico con la saturación de información que hay en las redes, ¿cierto? Que la gente pasa muy de largo, porque vos ves que cuando uno está mirando Facebook, esas cosas va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y no hay, vos ves un podcast y pues, escuchas un pedacito y seguís, ¿cierto? Entonces siento que se puede perder un poquitico. Por eso el ejercicio de la radio es porque, y más eso que mencionaste vos, que sea en la mañana, es como una cosa muy, muy nostálgica, muy pues sí, de la ruralidad. Vos no ves mucho que en la urbanidad se escuche radio en la mañana, es muy raro, pero en el campo hay un vínculo gigante con la radio, y que Radiografías pueda gestar estos programas para hablar de su municipio, de esa historia que no se cuenta, porque no hay en Girardota. Si hay un centro de historia, pues yo creo que he tenido un poco contacto con él, y no sé si se haya dedicado también a hacer como un rastreo específico del arte y la cultura local. Y bueno, los entes estatales no hacen un trabajo pues como real. Por ejemplo, nosotros no tenemos un museo, no tenemos nada de ese tipo de cosas. Mario Sierra en algún momento lo soñó, lo pensó, lo planteó, y sigue sin suceder. Y yo creo que un municipio sin un solo museo es un municipio sin memoria, sin identidad, y que Radiografías se proponga hacer por lo menos un pequeño ejercicio de memoria, porque es pequeño. Yo creo que no le hacemos, vuelvo y repito, justicia a todo lo que hay de la historia artística y cultural de Girardota, porque es gigante. Por ejemplo, un personaje que para mí merece todos los honores en Girardota, y es Mario Sierra, por ejemplo. Eso pienso yo de la radio. Angie, cuéntanos un poquitico para vos cómo fue la experiencia de participar en Radiografías. ¿Por qué te parece, parte de que sea radio, que sean podcasts, por qué te parece significativo este ejercicio? Bueno, yo creo que algo que me gustó mucho del proyecto y que sigo viendo un potencial enorme ahí es la oportunidad de sistematizar un movimiento que para muchos puede ser como solo, como ay no, en ciertos momentos hizo esto y esto, y como que pasamos bueno y ya. Pero entonces me parece muy, muy importante esa oportunidad de sistematizar la historia reciente del municipio, que por lo mismo, por ser reciente, uno tiende a creer que no es historia, ¿cierto? Como que lo histórico solo remite a un tiempo como muy antiguo que uno no logra precisar. Pero los 4 programas yo creo que
que una de las conclusiones que uno puede sacar de ahí es que en los últimos 30 años, por decirlo así, hay un movimiento cultural fuerte que se ha ido fortaleciendo con los años y que en la actualidad tiene como muchos caminos. Entonces creo que eso fue bonito de la experiencia y no sé, eso como un comentario general. Sobre mi participación en radiografías fue muy divertida también, porque yo participé en el episodio de artes plásticas, que aunque no es mi área pues como de influencia, de estudio, sí he indagado como en ella mucho tiempo y ha sido objeto de muchas conversaciones, como Laura decía ahorita. Además tú eres artista plástica también. No, yo no soy artista plástica. Si no quieres, sí. Yo decía, hay un problema grave de conceptualización ahí. Me gustan las artes, me gusta dibujar, pero no soy artista plástica. Pero entonces como desde ese gusto, desde ese placer, desde ese disfrute personal, es que pude disfrutar también, investigar a los que realmente tuvieron como una trayectoria muy, muy importante, que como cosa rara pues en este pueblo siempre como que pasan de largo o caen en el olvido, ¿cierto? ¿Qué personajes, Angie, así que vos digas en esta pequeña indagación se encontraban ustedes dos que digan, wow, es un descubrimiento así bacán? Sí, pues digamos que cuando iniciamos la conversación con Laura, partimos como de una gente que en algún momento como que llegamos a ella y sabíamos que tenían como mucho potencial, como, no sé, investigativo. En la escala tomada también llegamos como a esos nombres, que está como el señor Jesús Emilio Gómez, está Luis Fernando Zapata, Mario Sierra, pues que es innegable como que su espíritu está presente en muchas de las cosas que hacemos, ¿cierto? Y Jaime Gómez también. Pero entonces, esta fue la oportunidad como para seguir profundizando en el tema. Y sabemos que es una investigación que le falta, pero se celebra como el inicio, como que se hayan abierto canales de investigación, que se haya conocido gente, que se le haya dado la oportunidad a otras personas de hablar, que no siempre han sido las mismas. Entonces me pareció genial que, por ejemplo, Blanca Upegui, que fue la esposa de Mario, como que tuviera un espacio para hablar sobre él, el mismo Jaime Gómez, la hija de un Suso, pues don Alfonso Gutiérrez, que es como un coleccionista local, que es un término ahí como con el que uno no está muy familiarizado, pero que bueno, yo a veces digo que es como haciendo como una alusión ahí como a lo matemático, como empezar a despejar la X, sí, bueno, como a quitarle como monte a las cosas para que empiece a quedar como lo sustancial. Entonces, no, fue muy divertido, sobre todo divertido participar en geografías, es que geografías. Pero no, pero vean, de alguna forma fue un lapsus, pero yo creo que también es una forma de mapear Sí. el asunto. Es que de hecho nosotros cuando pensamos en el nombre, pensamos como, ¿cómo le ponemos? Es como literalmente hacer una radiografía, ¿cierto? Como lo que hace eso, que es mirar un poco más allá y encontrarnos con un montón de cosas que no conocemos. Porque hay algunos son artistas del municipio, pero no conocen un poquitico de lo que hay atrás, de esos que pueden servir de referentes muy grandes. Voy a decir algo ahí, que Angie dijo que ella no era artista
y que en el programa dijimos lo siguiente: cuando comenzamos a hablar de artes plásticas pensamos como los pintores, los escultores, y por ejemplo Suso Gómez, que es pues un artista, como Angie lo decía, arte popular, nos dimos cuenta que cuando indagamos en las artes no solo hablamos del cuadro, o sea, también como quiénes hacían la tipografía de los letreros de las tiendas, quiénes pintaban en la parte, o sea, las chivas atrás tienen siempre como un dibujo, una pintura, quiénes lo hacían en Girardota. Y claro, o sea, como, y ahorita en la conversación antes de que comenzara el en vivo, de qué se hablaba en las cantinas, qué se bailaba, qué se tocaba, como esa cotidianidad que también está llena de expresiones artísticas y culturales que hablan de la identidad de un lugar, y que por ejemplo Don Suso, que lo mencionábamos en el programa, fue quien hacía como en las lápidas, era quien escribía. Hubo un momento en el que solo había letras de Suso Gómez en Los epitafios. sí, los epitafios, el nombre de la persona, o sea, la inscripción Pero en la lápida. ¿Él hacía los epitafios o...? No, la caligrafía. La caligrafía. Y lo otro que me sorprendió es como ese antecedente. Pues resulta que Girardota y todo este valle está lleno de caña, y su abuelo y su padre hacían las ruedas como Pelton. Las ruedas, o sea, como ese arte de esculpir una rueda, pues ese es el antecedente como de sus familias trabajaban con la madera, y este hombre pues ya no hacía ruedas Pelton, pero comenzó a pulir la madera. A ver, ¿qué es una rueda Pelton primero? O sea, O sea, ¿una rueda para qué? ¿Para una silla? ¿Para qué? En las moliendas, bueno, ahí sí me enredo, pero hay una rueda que genera la energía. Ayuda. ¿Qué? ¿Sí? En la rueda Pelton. Cuando uno va a la molienda, No, pero sí, pues es el mecanismo este de madera que impulsa el agua, ¿cierto? Con un motor, entonces hay un mecanismo. Que es como un molino entonces. Pero yo sí las conozco, ahora sí doy con la rueda qué Pelton. pena. Pero el arte es como esculpir una rueda, como de madera. Sí. Y que lo hacían para todo, o sea, como todo el norte, hasta Puerto Berrío. Entonces como que eran referentes, o sea, en Girardota hubo referentes muy importantes para el norte, y como esa capacidad de hacer con las manos, y que sus familiares también tallaban. Pues en la casa de Suso Gómez hay unas camas bellísimas y unos closets tallados muy bellos, y lo que decían, o sea, si eres artista, en tanto tienen que conocer la libretería Ediciones, vayan, visítenlos y vean como... Es decir, vayan a la casa de Ángela Sosa. que es un museo, que es una casa museo. Tiene estética en cada esquina. Bueno, no voy a hacer bullying, pero es una casa muy bonita, en tanto tiene mucha estética. El caso es que sus libretas, si también conocen como a Mario Sierra, pueden visitarnos en Facebook como Radiografías Podcast, que hay algunas de las obras de los artistas de los que hemos hablado en los podcasts, para que conozcan un poco más de su obra. Están los catálogos, y lo que quería decir con la libretería es que muchas de sus libretas, digamos, como que reflejan un poco eso de esos artistas, como hay evidencia de esos rastros, hay un poco de nuestra identidad en esas libretas. Pero me gustaría como complementar algo ahí, es que si hay algo que une como a esos 4 personajes, es que todos querían como mucho al pueblo, ¿cierto? Unos lo expresaron con más fuerza que otros, pero por ejemplo Luis Fernando Zapata, que fue como el que vivió o desarrolló toda su carrera en París, tiene como alusiones a elementos de la religiosidad popular de Girardota dentro de su obra, ¿cierto? Entonces como que siempre están teniendo referentes de su lugar de nacimiento
en su obra, y así Jaime Gómez, y con más empeño y fuerza que ninguno, pues Don Suso, y obviamente Mario Sierra, que yo creo que es uno de los personajes más excepcionales que tiene este municipio, que es como un torrente creativo impresionante, que siempre estaba buscando formas nuevas como de apropiarse de la memoria de Girardota y generar interés en los otros por la historia también, desde el arte, desde lo que escribía, desde los sermones que daba cuando era cura. Estamos hablando ahí de Mario, ¿cierto? Estamos hablando de Mario, ¿no? El archivo que organizó, ese archivo de la iglesia, muy interesante. Claro. No, y su interés como por promover como el asunto, pues, de guardar fotografías, de que se generara ese archivo fotográfico que Juan de Dios Cavit siguió con él. Entonces, no sé, si uno quiere hacer como algo novedoso, interesante, imaginativo con la historia de Girardota, yo creo que es inevitable llegar a la figura de Mario y tomarlo como referente para hacer cosas. No, yo creo que para muchos, y ahí me voy a meter en camisa de 11 horas con lo que voy a decir, y es que a Mario Sierra no se le ha hecho justicia en Girardota, y especialmente desde la administración pública. Ninguna ha estado interesada en hacerle un real homenaje, pues, como a este personaje, que me parece por demás, pues, que le aportó a la memoria histórica, es decir, a nuestra identidad de una manera gigantesca, ¿cierto? Pero bueno, sigamos gastando 300 millones de pesos en 2 estatuas y no en museos, ¿cierto? O 800 millones de pesos en bases militares, etcétera, porque el arte y la cultura no sirve, pues, en este municipio. A mí me parece también que Radiografías logra algo muy interesante, que fue en el programa de música donde yo más me toqué, que por ahí anda William, para que recordemos Andadas, y es algo muy tenaz. Cuando empezamos a hacer el rastreo con Julio de la historia local, nos encontramos, pues, el documental que hizo Giovanni Carmona, que se llama Canto para irse, que en el grupo Andadas, como en el 2003, ellos estaban haciendo un proceso de formación muy interesante con música colombiana, música local, y bueno, la siguiente administración que entra dice no va más porque no vamos a invertirle a un grupo de proyección, y ellos hacen un concierto que se llama Canto para irse, si no estoy mal, y ya voy. Entonces Andadas hace un bonito gesto, y para mí de dignidad, y hacen un concierto para terminar el proceso de formación con Andadas, y queman las partituras en Palmas del Llano. Y lo más tenaz es que ellos dicen algo que para mí es clave, que sigue sucediendo en Girardota y me parece importante mencionarlo, y es que deciden terminar porque la administración que llega dice que lo que se ha hecho, lo que se hace en Girardota no importa, y que los que llegan nuevos son los que van a hacer. O sea, desconociendo la historia y el esfuerzo de los artistas por crear y por sumarle al movimiento artístico y cultural de Girardota. A mí ese gesto me parece muy tenaz y muy importante mencionarlo, y que aparezca en Radiografías me parece más bonito aún, ¿cierto? Porque en tiempos como estos, hacer memoria ya es un acto también hasta revolucionario, porque se encargan en borrarnos completamente, ¿cierto? Porque ahora sí. Bueno, y por acá nos pasaron una pregunta que si podíamos contar un poco sobre la importancia del sainete. Y aquí voy a decir 2 cosas, como
voy a tratar de decir como puntos importantes en la conversación con Víctor, y si Ángela ha investigado junto a la Zafra y también la libretería de ediciones con Sebastián Cadavid y sus secuaces sobre el sainete. Cosas interesantes con Víctor fue que, hablando del sainete en Antioquia, si bien ahí se registra en diferentes municipios, él hablaba de 15 municipios. De estos, Girardota y especialmente la vereda San Andrés es el lugar donde aún pervive, y lo interesante es que es una tradición oral, es decir, si bien hay sainetes escritos, en su momento es una expresión artística campesina, y sabemos que en su momento no había escritura, lectoescritura en el campo, o sea que fue una tradición que sobrevive gracias a la oralidad, y yo creo que es un privilegio que tengamos como un patrimonio vivo. Y para quienes no lo conozcan, el sainete en Girardota es patrimonio de Antioquia, y se logra gracias a procesos de investigación que Ángela hizo parte de él. Se hizo un plan especial de salvaguardia donde se crean estrategias y acciones para que esta tradición viva, y que ahí quiero mencionar algo, y es que gracias a ese plan y a las investigaciones y que se ha visibilizado el movimiento, se generan otros proyectos. Ángela ha hecho parte de ellos. Justo en esta convocatoria también hubo otro proyecto que se ejecutó allí, el saineteadero, que además estuvo en alianza con Radiografías, y que las saludamos a Paola y a Joana, que hicieron un ejercicio con los niños y las niñas de la vereda, hicieron títeres con sainetes con títeres. Entonces, como que lo que pasa con que se generen, por ejemplo, este programa, investigación en torno a un movimiento, es que se visibilice y a su vez hayan otros trabajos. Hay personas en el municipio que han hecho sus trabajos de investigación de pregrado y de posgrado alrededor del sainete, y que a pesar de que ya se ha investigado, hay muchas cosas que se desconocen, porque pues de eso se trata, como si bien se han hecho algunos hallazgos, faltan muchas cosas por entender, y que lo que le decía Ángela, como que Radiografías permitía como ese intercambio generacional y de saberes. En tanto Ángela ha investigado el sainete, Víctor también, pero nunca se han sentado en una mesa a hablar como de sus hallazgos. No lo han hecho, y Víctor, cada uno con sus visiones de esa conversación pueden salir, porque claro, cada uno ha llegado a sus conclusiones, tiene sus experiencias, trabajo en campo, y que cruzar como esas experiencias puede llegar a otras conclusiones. Oye, pero en el festival de teatro, tú no te sentaste, tú estabas con Adela, con Víctor y vos, ¿no? Ah, bueno. En un pueblo chiquito y no se conocen. Entonces, sí, como el sainete en Girardota es especial, y tenemos Ángela también, quisiera que ustedes dos lo hablaran, y también como para hablar de Talpa, y es como esos espacios autogestionados. El sainete, no se va a desconocer que las administraciones municipales han apoyado, pero digamos como el impulsor y promotor como de todo lo que ha pasado ha sido la comunidad, personas y organizaciones como la Corporación Cultural La Zafra, que han promovido proyectos, y los mismos estímulos que también lo decía Cristian, porque pues para Girardota no ha sido como una bandera la cultura, no es un secreto que no ha sido la bandera, y que esos espacios como este, por ejemplo, contracorriente un poco, porque no se tiene como ese respaldo y ese apoyo, continúan dando lidia, como dice Cristian, y que esos espacios es donde se gesta como muchas ideas, y donde, que también lo decíamos en un programa, es como que en estos espacios se entiende como muchos valores, cosas inmateriales, intangibles, que haciendo memoria e historia, entendernos como también desde esas otras visiones que no solo está en lo material, entendernos un poco más, y entendernos atraviesa espacios que nos permitan encontrarnos, hablar y a conocernos, quiénes somos, de dónde venimos. Si bien el señor Cajido hace parte de nuestra identidad, no es lo único que nos representa, somos un pueblo muy diverso, y es necesario hablar como de todas esas expresiones
y entendernos como un pueblo diverso. Sí, yo creo que el ejercicio que se plantea con radiografías es muy interesante y bueno, yo creo que hay mucha tela por cortar sobre eso. Algo que yo quería mencionar rápidamente es que yo sentí que, vuelvo y lo repito, no pudimos ahondar muchísimo, pero sí se pudo por lo menos recoger en parte de al menos un paneo sencillo de los 20 años de historia artística y cultural en Girardota, que para mí eso fue muy, muy grato, pues por ejemplo sentarme a hablar con Julio, que ahorita antes de que empezáramos la transmisión le decía, a tomarnos una pola y hablar por ejemplo de Dopal, de Odeon, que ahorita me llegó a la memoria, de Talpa, que eran William y Chato, de Belacari, no, es que hay una historia gigante y no solo de eso, también los grupos de teatro, que también hay una historia que hay que mencionar de la danza también, que no pudimos hacer pues como otros programas más que quisiéramos y que seguramente pues pueden llegar a suceder. Y, la segunda serie. Exacto, ya sabe el Instituto AIPA que patrocine. Y falta mucho por contar, pero acercarnos a esos al menos 20 años de historia lo dejan a uno con una sensación de querer más, ¿cierto? Porque así de alguna manera vamos haciendo como un recuento de lo que pasó para llegar a lo que ahora sucede en Girardota, que no hay mucha diferencia en realidad, pues, es decir, el apoyo estatal no hay, etcétera, y que aquí los artistas se han hecho, la mayoría, a pulso, ¿cierto? Eso me parece muy interesante. Pero yo creo que eso, pues sí, también habla como de la precariedad habla de la precariedad del apoyo estatal, pero creo que habla más de la resistencia del sector. Cuando vos decías ahorita que esa noche del concierto de Andas quemaron las partituras y demás, que fue una cosa así como súper impresionante porque yo también estaba ahí esa noche, pero yo creo que de alguna forma eso fue como una especie de inicio ritual para un movimiento de autogestión muy fuerte que yo creo que se consolida cada vez más en el municipio. Y más allá de que apoyen o no apoyen, porque siempre es como la regla que no pasa, ¿cierto? Pero entre menos pasa, más bregamos los demás por hacer que suceda. Entonces, como que ahí en esa lidia, en esa brega, es que se empiezan a generar alianzas y tal vez, que eso también lo hablamos en el podcast de artes plásticas, entonces empiezan a generar alianzas y ya es un trabajo interdisciplinar en el que los músicos y los investigadores y los artistas y los teatreros, como que entre todos juntos se ayuda a sostener ese movimiento. Y si hay que abrir lugares para que eso pueda ser posible, pues se abre y con la ayuda de todos se sostiene. Entonces eso sí me parece una característica como importante de lo que ha pasado en el municipio, pues ahí sí en estos últimos 20 años, ¿cierto? Que es como una cosa de grupo, de comunidad también, que en últimas, desde que exista ese impulso como comunitario es que se sostienen las cosas. Y por eso es que el sainete en San Andrés sigue activo, porque no se ha dejado de promover ese asunto. Y eso es lo que, ahorita con la pregunta de qué es lo importante del sainete, yo creería que es eso, que sigue funcionando como símbolo para la comunidad. Y en la medida en que
siga representando cosas importantes para ellos, es que sigue estando la necesidad de mantenerlo. Bueno, yo creo que pues, yo celebro esa autogestión, pero sí, yo creo que no se puede negar pues que hay una responsabilidad pues estatal pues, con el recurso público, o sea, el recurso público es para invertirse en el público, pues definitivamente, pero no me voy a quedar ahí pues porque me da la cosa por la cantaleta y qué pereza. Angie, ¿crees que se pueden hacer más programas? ¿Y sobre qué? ¿Sobre qué? Sí, o sea, porque ya vimos que no le hicimos justicia a muchas cosas. Entonces, ¿sobre qué cosas podemos hablar en siguientes programas? Yo voy a meter la cucharada. Cuando nosotros lo hicimos, dijimos que cada uno de los personajes de los que hablamos es un podcast. Pues es decir, Mario tiene, pues, o sea, es todo. O sea, lo que mencionamos de Mario ahí no es el 5% de lo que es él. Y hay otras cosas, por ejemplo, el archivo en Girardota. Cuando Dios nos contó que en la iglesia, pues en el archivo, estaban los dibujos, o sea, los planos de la iglesia, el cementerio, la escuela, o sea, tenemos cosas valiosas en el municipio que, o sea, si no los ven ojos que valoren lo que hay ahí, pues se van a quedar como un documento más. Entonces yo creo que el archivo, cada uno de ellos, esa gestión cultural en las veredas antes de los 90, o sea, como qué pasaba, y sistematizar, esa palabra que dijo Angie, sistematizar también esos otros procesos como más juiciosamente, en tanto como darse el tiempo de escuchar varias voces de un mismo movimiento, porque si bien estuvieron en un mismo espacio, digamos por ejemplo los de literatura, pues cada uno tendrá sus visiones de ello, un programa para las mujeres, o sea, como por ejemplo Amanda en la literatura, si bien se leyó un poema de ella, Blanquita nos contó una historia fantástica, y es que Amanda estuvo en su matrimonio y declamaba de una manera bellísima, y yo como que hay fotografías de ella. Ese es otro tema, la fotografía, el documental. No, es que cuando uno lo hacía era como que, ay no, esto no puede salir. Y sí, por allá también nos comentaron que geografías, que ese puede ser otro podcast, geografías. No, pero por ejemplo, la historia de los barrios es súper interesante. Hacer historia urbana en Girardota debe ser una nota, porque pues al menos en mi casa mis hermanos cuentan unas cosas geniales de cuando se estaba empezando a construir el barrio en el que vivíamos, que era Laurel y Mejía. Pero entonces también cómo surgen estos barrios obreros, por decirlo así, que es como con la creación de las grandes fábricas en el municipio, cómo empiezan a crear barrios para los obreros, cómo eso incide en la transformación del municipio y empieza a cambiarle un poco como esa vocación agrícola también, cómo se empieza a configurar ese trazado urbano. Pues no sé, ahí, o sea, si es por temas uno se puede quedar mucho tiempo ahí, pero yo creo que en lo que hay que insistir es en la investigación, es la importancia de la investigación y en cruzar las fuentes, como decía Laura, y en tener rigor al acercarse a ellas, porque casi que de cualquier tema que vos te plantees, si lo coges como con rigor, con disciplina, puedes encontrar cosas maravillosas que te ayuden a entender como lo que hay ahorita, en lo que nos hemos convertido también. Sí, porque 40 minutos o una hora pues, de programa para hablar para mí, de cada área, eso es muy poquito. Por eso insisto en que no le hicimos justicia, pues, pero yo creo que por lo menos sí un homenaje a cada movimiento artístico y cultural. Bueno, recuerden que este es un proyecto ganador de la convocatoria de estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Somos y soñamos la radio. Lo dije bien. Este proyecto lo realizó Laura Castrillón conmigo, Cristian Palacio, y con una serie de invitados a quienes quisiéramos agradecer rápidamente. Julio Cadavid, Juan Camilo Betancourt, Víctor Villa, Ángela Sosa, Sebastián Cadavid, y bueno, y muchísimos otros más que nos quedaríamos pues un ratito ahí conversando. A los que hicieron la música, que me parece importante, que aparece pues en las cortinas del programa, a Diego Alzate y a Julio, que se sumaron pues como a la propuesta de creación de radiografías y hicieron una música bellísima. No sé si se alcanza a percibir por allá de fondo un poquitico. Esa música está protegida por derechos de autor y bueno, ellos nos permitieron pues el uso y ellos lo crearon para el programa, y eso me parece que le dio un estilo pues también muy girardotano a radiografías. No sé si haya algo más por mencionar que quiera decir Laura, Ángela. No, pues como si dan muchas ganas de hacer más programas, porque está como todo por contar. Como yo quería hacer como otra vez énfasis a lo que dijo Angie de investigar, pues como conversar es muy rico, pero sistematizar esa información y contrastar fuentes, que digamos desde el periodismo es mi lema. O sea, lo mínimo que tú puedes hacer con una información es contrastarla, porque cada uno pues somos seres de emociones y tenemos archivos. En Girardot hay archivo, y Ángela, vayan, o sea, insisto que vayan a la libretería de ediciones, tienen producciones donde usan el archivo y hay archivo vivo, los testimonios orales, ir a San Andrés. O sea, hay espacios como icónicos, pero también ir a las casas de gente que no habla, o sea, también como esas otras voces. Pidiendo permiso pues, haciéndose conocer, sí. Y que la conversación propicia como abre muchas puertas. Yo conocí muchísimo del municipio y ojalá puedan escuchar y disfrutar los podcasts, como esa información que tenemos ahí también en Facebook, que yo disfruté mucho conociendo la obra de Luis Fernando, de Jaime, de Mario, es impresionante. La Casa de Suso, que es un museo también, como la casa de Ángela. Jaime, yo le dije que lo voy a volver a llamar porque tiene muchas historias que contar, que tu tío, que te llevaran a todas las casas de Girardot a poner inyecciones. Conoce todas las casas de Girardot, hacía las necropsias en Girardot. Hay mucho que contar, y Víctor también habla de investigaciones. Por ejemplo, voy a decir esto y ya, decía como que interesante sería que los sainetes hablan de problemáticas familiares. Entonces estudiar la familia y las problemáticas familiares desde los sainetes, que cuentan historias desde mucho tiempo, que son como las mismas cuitas, los mismos problemas desde mucho tiempo, que están ahí para estudiarlos. Entonces Girardot está lleno de temas por profundizar, y la investigación rigurosa vale la pena. Bueno, con esto hacemos cierre de esta serie de programas o podcasts que se llama Radiografías, un proyecto ganador de la convocatoria Estímulos para el Arte y la Cultura del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Somos y soñamos la radio, en la categoría Comunicaciones. Agradecemos a ustedes, a Laura, a Ángela, a Sara Cardona, a Sebastián Cadavid, a Talpa Casa Cultural, a William Palacio, a Elizabeth, a Viva Color, a Café Bar Alebrije, a todos los que se han sumado pues como a esta propuesta de radiografías. Sin más, les agradecemos mucho, sigan pegados a nuestras redes para que puedan escuchar los programas y ver algunos archivos que vamos a ir colgando en nuestro muro, ¿cierto? Muchísimas gracias, que tengan una muy buena noche y hasta una próxima oportunidad.